Ok, muy buenas tardes. Ahora mi nombre es Carlos Rodríguez. Hablaremos un poco sobre lo que es el tema 4, el último tema de este ciclo, que consiste en lo que es la corriente alterna. Ya hemos hablado anteriormente de los circuitos de corriente continua, cómo funcionan. Simplemente es un voltaje específico que alimenta unos circuitos determinados. Ahora, para la corriente alterna, es una corriente que se caracteriza por variar en el tiempo. Posee un ciclo, un tipo de ciclo que posee valores positivos y valores negativos, a diferencia de la corriente continua, que es siempre un valor constante, ¿sí? Aquí vemos en la gráfica cómo va a ser el comportamiento de esta corriente. Vemos valores en el lado positivo del eje y en el lado negativo del eje. Esta corriente es producida por lo que conocemos como generadores de corriente alterna. Estos generadores son dispositivos que convierten la energía mecánica en energía eléctrica a través de turbinas, a través de sistemas de generación como lo que son sistemas térmicos, sistemas eólicos, sistemas hidroeléctricos como el GURI, plantas termoeléctricas como Planta Centro, etcétera, que a través de un sistema de turbinas mueven un eje que está acoplado a un generador que, dependiendo de su velocidad y sus revoluciones, va a generar una cierta corriente. Ok, estos generadores trabajan con una frecuencia que va a ser el número de vueltas por segundo, que aquí trabajaremos como Hertz. Bueno, ya explicaremos más adelante eso. Es una máquina eléctrica rotativa síncrona que necesita una corriente de excitación en el embobinado inductor para generar el campo eléctrico y funcionar. Por lo tanto, su diagrama de funcionamiento es el siguiente. Hacer máquinas síncronas que se conectan a la red han de trabajar a una frecuencia determinada, como le estaba diciendo. O sea, la frecuencia es simplemente la velocidad, no la velocidad no, o sea, la cantidad de veces por segundo que gira. Por lo menos en Europa y algunas zonas de Latinoamérica se trabaja con 50 Hz, mientras que en Estados Unidos y aquí en Venezuela se trabaja con 60 Hz. La diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna, como ya les expliqué, es que la corriente continua es un valor constante todo el tiempo, a lo largo de la línea del tiempo, como lo vemos aquí, una simple recta que no varía, mientras que la corriente alterna va variando en el tiempo como una onda sinusoidal. La corriente continua tiene un polo positivo y uno negativo, y la corriente va de negativo al positivo siempre. En cambio que en la corriente alterna eh, cambia 60 veces por segundo, cambia su polaridad de positivo a negativo, que serían los 60 Hz que hemos hablado. Toda la corriente alterna, o todo, cuando hablamos de variaciones en el tiempo, hablamos de periodo y frecuencia. La frecuencia es lo que hace referencia a cuántas veces se repite la misma onda en cierto determinado tiempo, ¿sí? Aquí podemos ver un concepto sencillo que dice que la frecuencia de corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo, que puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo, o hertz. Esta frecuencia va a ser representada por la letra F, y su unidad va a ser los hertz, como lo estamos diciendo. El periodo va a ser referencia como el tiempo en que demora cada valor de la sinusoidal en repetirse. Es decir, todas las ondas tienen un punto de partida. Por ejemplo, aquí vemos que este punto de partida hace un ciclo negativo, un ciclo positivo, y llega otra vez al punto de partida. Para que esa onda se cumpla, va a pasar un tiempo determinado. Cuando se cumple la onda completa, se dice que ha cumplido por el periodo, ¿sí? Entonces, ese periodo se expresa con la letra T. El periodo va a ser medido, puede ser de cresta a cresta, que sería aquí arriba en los puntos máximos,
o desde el punto de partida cero hasta el otro punto de partida cero, o como lo queramos medir, pero siempre haciendo referencia a la onda completa, o sea, desde que partes, pasa por el ciclo positivo, ciclo negativo y vuelve al punto inicial. Diferencia potencial y fuerza electromotriz. Básicamente es lo mismo que hemos hablado sobre lo que es el voltaje. Es como la fuerza que hace que haya una circulación de corriente. Cuando utilizamos el término de fuerza electromotriz, nos referimos a la capacidad que tienen algunos aparatos para movilizar la carga eléctrica. El potencial eléctrico es el impulso que necesita la carga eléctrica para poder fluir por un conductor. Siempre hace referencia a lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de una batería, siempre hablamos de corriente continua. Cuando ahora hablamos de generación de aquí hablamos de generadores y eso, hablamos de corriente alterna. La fase y diferencia de fase. La fase indica la situación instantánea en el ciclo, de una magnitud que varía cíclicamente, siendo la fracción de periodo transcurrido desde el instante correspondiente al estado, tomando como referencia. Sí, podemos representar un ciclo en un círculo de 360 grados, diciendo que la fase es la diferencia de grados entre un punto dentro de ese círculo y su comienzo. Una rotación de 360 grados es equivalente a un ciclo completo. Cuando la onda cumple su ciclo completo, hablamos de 360 grados. Eso es lo que lo trata de decir eso, ¿sí? Valor eficaz. El valor cuadrático medio de una corriente variable es denominado valor eficaz. Se define como el valor de una corriente rigurosamente constante, o lo que hemos hablado ya como corriente continua. Es que cuando circula por una determinada resistencia, produce los mismos efectos caloríficos de dicha corriente variable. De esa forma, una corriente eficaz es capaz de producir el mismo trabajo que su valor en corriente directa o continua. Para los circuitos de corriente alterna, a diferencia de los de corriente continua, vamos a tener otros elementos llamados condensadores e inductores. Podemos tener un circuito capacitivo puro, un circuito inductivo puro, un circuito resistivo puro o un circuito con combinación de los tres o de dos de ellos, bien sea resistivo capacitivo, resistivo inductivo o resistivo capacitivo e inductivo, ¿sí? Cuando hablamos de resistivos puros solo tienen resistencia, inductivos puros se trata solo de una bobina y capacitivos puros serían de los condensadores. ¿Qué pasa? Hay diferencias con estos elementos, ya que ahí empezaremos a trabajar un poco sobre lo que es la energía, la disipación de energía o la acumulación de energía en el caso de los capacitores. En el circuito de serie la intensidad de corriente es común en todos los elementos, como lo mismo que pasaba con la corriente continua. Aquí vemos lo que es el desfasaje entre los elementos, el inductivo, el capacitivo y el resistivo. Cuando hablamos de los elementos resistivos, el voltaje y la corriente van a estar en el mismo eje real, como lo vemos aquí. Cuando hablamos de inductancia, el voltaje está adelantado con respecto a la intensidad, 90 grados, como lo vemos aquí. Y cuando hablamos de capacidad, el voltaje está retrasado 90 grados con respecto a su fase. Cuando trabajamos ahora con elementos de inductancia o de capacitancia, ya no vamos a hablar solo de resistencia al momento de utilizar la ley de Ohm. Vamos a hablar de impedancia. La impedancia va a hacer referencia a todo lo que se impida al paso de la corriente. Cuando hablamos de impedancia capacitiva, impedancia inductiva e impedancia resistiva, que sería la resistencia como tal. Para las bobinas hablaremos de una impedancia inductiva que será representada con la letra XL. Y cuando hablamos de la reactancia capacitiva, vamos a hablar de XC. Ok, entonces, en términos generales, la resistencia
va a ser representada por la R, como lo hemos visto anteriormente. XL va a ser la reactancia inductiva. Esta XL va a ser igual a L, que es el valor de la bobina, por W. W va a ser el valor de la frecuencia angular que tenga el circuito. Esta frecuencia, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a tener que esa velocidad angular va a ser igual a 2pi por F. F va a ser la frecuencia del circuito, como lo mencionamos anteriormente. En los circuitos de corriente alterna podemos encontrar en los datos tanto la frecuencia como el valor de la velocidad angular. Cualquiera de las dos que tengamos, veremos cuál podremos utilizar dependiendo del problema que nos estén representando. Aquí hablamos de la reactancia capacitiva. Tenemos que es igual a 1 entre el valor de la capacitancia por la velocidad angular. Cuando tenemos un circuito mixto, RL o RC o RLC, la posición del paso de la corriente verá determinada por la suma vectorial de estos tres valores, lo que se le llama impedancia, lo mismo que le acabo de explicar. Esa impedancia va a ser la suma de todo eso. Igual lo veremos más adelante con los ejemplos. Para los circuitos R, vamos a trabajarlo tal cual como lo veníamos trabajando con corriente continua. Simplemente tenemos un voltaje, una corriente y una resistencia. Utilizando la ley de Ohm, simplemente tenemos los valores y calculamos. Los voltajes e intensidades instantáneos en fase, en el circuito R, van a estar en fase porque los dos están en el mismo eje real. Entonces, el seno de 0 y el voltaje va a ser igual a estas expresiones que tenemos aquí, dándonos los mismos valores que ya hemos tratado. Ahora, para los circuitos L, esto va a variar. Tenemos el valor de la reactancia, el valor de la corriente, o sea, la ley de Ohm ya no va a ser igual a I por R, sino va a ser igual a XL por I. XL es la reactancia inductiva, ya que la hemos visto en las láminas anteriores. Entonces, tenemos varios apartados aquí. Los circuitos L son los circuitos que solo tienen componente inductivo o bobinas puras. En este caso, la B y la E corriente están desfasadas a 90 grados. La intensidad está retrasada a 90 grados con respecto al voltaje. En estos circuitos, en lugar de R, tenemos XL, que es la impedancia inductiva. Habrá referencia a la resistencia de la parte inductiva. Para calcularla es importante un valor llamado inductancia, que solo posee las bobinas puras. La inductancia L sería como lo que representa las bobinas, ¿sí? Como la R representa la resistencia, L representa las bobinas, y su unidad va a ser los henrios, una H que representa los henrios. En resistencia tenemos los ohmios, en voltaje tenemos los voltios, en corriente tenemos los amperes, en bobina tenemos los henrios. Ok, para los circuitos C tenemos muy parecido al anterior, simplemente cambiamos esto de que en los circuitos L el voltaje está adelantado con respecto a la corriente, aquí simplemente está retrasado con respecto a la corriente, y cambiamos las ecuaciones, ya que XC es igual a 1 sobre WC, y tenemos nuevas ecuaciones para el voltaje y la corriente. Ahora, para la evaluación de este tema, necesito que me hagan un trabajo de investigación para que refuercen todos estos conocimientos, porque es un tema bastante extenso y delicado. Necesito que me averigüen lo que es potencia activa, reactiva, aparente, triángulo de potencia y los que son fasores. Así sabrán un poco más acerca de todo ese tema. Me van a investigar lo que son los circuitos RL, RC y RLC. Aquí me equivoqué, aquí sería RC y RLC. O sea, simplemente cómo funciona cada uno y un ejemplo sencillo para como demostrando de qué trata, ¿sí? Luego, con lo que averigüen en este apartado 4, me van a resolver este sistema, este ejercicio que está bastante sencillo. Simplemente calculamos las XC y las XL de estos dos elementos. Luego calculamos R. Estos son XL y XC, son valores imaginarios,
Cuando ya averigüen un poquito los que es fasores y eso, van a saber cómo expresar esto y me van a dar el resultado de cuánto vale la corriente de circuito y cuánto vale el voltaje del elemento, de cada elemento, perdón. Bueno, eso todo ha sido todo por esta lámina. Cualquier duda, sabe que estamos a la orden por el WhatsApp, por el correo electrónico. Así que, bueno, saludos. Hasta luego.